participación de todos los partidos, de los aspirantes, tal como ocurrió en 2012. Hay que rescatarlo el 2012, que en aquel momento incluso el contexto político de polarización era mayor. Se trataba de enfrentar en aquel momento a Chávez. Y allí la oposición tuvo la sensatez, el acierto de ir a esas primarias con todas sus opciones, incluso avaladas por el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Que le daba, bueno, en este caso fue un sector de la oposición el que escogió con toda legitimidad y con todo éxito, sin duda, a María Corina como candidata, pero no puede hablarse de la oposición. Ahora, el otro factor fue el referéndum. El referéndum no fue una elección. Ahí no se votaba a favor de un candidato o contra un candidato. Ahí no se votaba por una posición política contra otra posición política. Era una consulta en relación a un tema que es de todos y nos interesa a todos los venezolanos. En consecuencia, sus resultados, más allá del número de votantes o de votos, ese es otro tema. Tú puedes convocar una consulta y puedes tener muy poca participación también. Y la gente te dirá, bueno, una consulta no es lo mismo que una elección que fanatiza a los contendores, que presiona por el voto. Todas esas son válidas. Pero yo creo que establecer una discusión entre primaria y el referéndum es un error. Y yo creo que no tiene sentido. Porque las dos ocurrieron y bueno, independientemente de lo que ocurrió, ya eso pasó. Ya eso no puede ser el elemento o la sustancia para un debate o una discusión productiva. Fíjate, yo creo que esta situación del referéndum reproduce un error cometido por Capriles. Capriles, cuando va a pelear con Maduro, la votación fue chiquita, tanto así que Capriles señaló que había ganado. Después vienen las elecciones municipales, ¿te acuerdas? Y entonces Capriles dice, voy a convertir esta elección en el referéndum, y gana Maduro. ¿Cómo no? ¿Qué ocurre aquí con el referéndum? La señora Machado, escuchando a un grupo de asesores bastante inteligentes que tiene, dice, bueno, yo voy a decir que no voto, pero no voy a hacer mucho escándalo con eso. Pero gana Milei. Entonces dice, no, yo voy a decir lo que pienso como Milei. Y toma ese argumento y se malentona y dice que el gobierno tiene que echar para atrás ese referéndum que no sirve. Y allí se produce un fenómeno de medición también. La señora Machado y su grupo de 20 Venezuela dice, bueno, ganamos porque no fue a votar nadie. Pero lo cierto es que el gobierno pone 10 millones, te guste o no, ahí están los 10 millones, como quiera que están puestos los números de uno y de otro lado, las impresiones son lo que cuentan. Entonces el gobierno no solo pone los 10 millones, pone una ley, toda esa movilización hacia el Esequibo, y ahora se va a reunir con el presidente Guaidó, que si lo logra, es el objetivo que está en el acuerdo de Ginebra, de que las dos partes tienen que ponerse de acuerdo para ir a la corte. Entonces, esa política no solo tiene eso, sino que además el gobierno sale diciendo que agarra a alguien, hay un señor, un gringo, aquí está Exxon pagando, y estos son unos vendidos a la patria, y manda a detener a los que están afuera y los que están adentro, pero sobre todo se mete en la estructura de 20 Venezuela y le quita el equipo central, el de comunicaciones, que es la fuerte más importante de María Corina, la comunicación en las redes. Y se lo desbarata, pero no solo eso, sino que amenaza con que los que no hayan votado en el referéndum, fíjate, pudieran ser inhabilitados por el mismo concepto. Quiere decir que si María Corina no va al TCJ y resulta que está inhabilitada, que aunque a uno no le guste, esa es la realidad, María Corina puede poner el que le dé la gana y si no votó, puede ser inhabilitado también. Entonces María Corina cae en la repetición de un esquema. Bueno, yo voy contra ti y entonces yo me defiendo porque tú me quieres tumbar y como tú eres aliado de los gringos, tú eres anti-venezolana y yo te friego y volvemos a la misma historia que hemos tenido 25 años, lo mismo. Ahora, cuando tú balanceas eso, tú dices, bueno, ve acá, María Corina, es verdad que el país, hay un rechazo por la situación económica, pero tampoco que el gobierno y que está débil, no está débil, te está demostrando cómo el ejercicio del poder con una estrategia y un diseño, wow, son difíciles, son complejos. No, pero además, en el juego político y incluso las polarizaciones, si yo soy oposición y el gobierno está débil, es un problema mío seguir fortaleciendo mi fuerza para debilitarlo más. Pero la solución no puede decir pedirle a una potencia, a Estados Unidos, que venga lo que yo no puedo hacer, que es, bueno, túmbame el gobierno, pues. Y aquí eso hay que repetirlo.
Y eso está más que dicho y reconocido en el mundo. Ese tema de pedir las sanciones, como se había dicho, son armas de destrucción masiva. Y lo están demostrando la guerra de Ucrania, de Rusia, Ucrania y la OTAN lo ha demostrado. Esa es una guerra de sanciones. ¿Y a dónde ha llevado ese conflicto? Bueno, para Europa ha tenido un costo económico terrible. Bueno, y ha paralizado de alguna manera todavía esta guerra, ¿no? Porque, y el tema de las invasiones, el problema no es invadir. Ninguna invasión ha triunfado, de esa que se propone, ¿no? Para resolver problemas internos. Una invasión procede cuando un Estado o un país pelea con otro, y tú dices, pero pedir para que te ayuden, lo que tú eres incapaz de lograr, y es tu responsabilidad en tu país, que venga otro a resolvértelo, eso ha fracasado. Y ha terminado con una cosa más grave, con la destrucción del país. Así es. No es que han tumbado el gobierno, han destruido el país. Bueno, ahí está Afganistán, ahí está, bueno, Irak, ahí está Libia, ahí está la tragedia de Siria, que llevan más de 12 años en una guerra. Bueno, ¿y qué ha pasado? El costo es terrible para todos, para el país, no simplemente para los gobiernos que tú aspirabas sustituir o que fueran derrocados por las armas de otro país. Ahora, aquí hay estamos frente a dos tendencias. Aquí en el país hay tres tendencias, Manuel. El gobierno, con sus cosas internas también, la oposición esta radical y una oposición de centro, que la vimos en el 2021, cuando la MUF sacó una votación inferior a la que sacaron los factores emergentes como Fuerza Vecinal del LAPI y la oposición al lado de la Alianza Democrática. Esa oposición que está en la Alianza Democrática ha tenido razón en cuanto a la defensa del voto, a oponerse a la abstención, pero luce pegada al gobierno, y eso lo utiliza María Corina para descalificarla. Pero María Corina está corriendo sola. Estos sectores, en vez de decir, bueno, pero vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo, porque para competir, son incapaces ni siquiera de reunirse. Entonces, ese centro político que aparece en las encuestas o que expresa un pensamiento anticonflicto, estoy cansado del conflicto, de este y este, no tiene personalidad, no tiene un rostro, no tiene un candidato. Entonces, claro, eso hace que la polarización nos vaya atrapando a pesar de lo repetitivo del esquema, de lo fracasado del esquema. Y además, ¿el resultado cuál es? Se incrementa la fatiga, el cansancio y la desconfianza de la gente, del ciudadano. Porque ¿qué es lo que ocurre? En las polarizaciones también la gente apuesta, ¿no?, a lo que dice una opción o la contrapropuesta, ¿no?, del otro sector. Pero bueno, ¿qué idea está en juego en Venezuela como factor de cambio? Ninguno. Bueno, que el gobierno es malo, que los indicadores, bueno, ok, está bien, eso se respeta y es así seguramente. No, que yo aspiro a ser candidato y me lanzo, ok, también se te respeta tu candidato. Pero dime una idea, dime un argumento que sea capaz de galvanizar al país, que sea capaz de abrir espacio a la gente en función de lo que viene. Porque aquí no se trata simplemente de un juego infantil, yo tengo tantos votos, ok, lo puedes tener, con eso puedes jugar como los niños, ¿no? Pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está planteado? Dime una idea, dime tu proyecto. Esto se parece mucho a la famosa resistencia cuando Juan Vicente Gómez, que eran los caudillos. ¿Cuál era el tema? Derrocar a Gómez. Y entonces, bueno, preparabas una invasión por Cumaná, preparabas por La Vela, preparabas tal cosa, se alzaba Arévalo Cedeño en el llano, se alzaba el otro Gabaldón. Bueno, pero ¿qué querías tú? A sacar a Gómez. Bueno, murió Gómez y bueno, todo quedó igual. Casi 30 años. Bueno, pero además, la respuesta no era esa. Eso fue, salvo la generación del 28 y particularmente Rómulo Betancourt, que dijeron, no, el problema es salir de Gómez, pero el problema es Venezuela. Vamos a hacer un diseño de lo que tiene que ser Venezuela cuando salga Gómez. Y cuando salga no solo porque lo vamos a derrocar, sino por razones de la muerte natural, tal como ocurrió. Y efectivamente ese es el nacimiento de las ideas que hoy ya han configurado la democracia. Ahora, la señora Machado ha demostrado ser mucho mejor en términos políticos que Guaidó y la banda esa, que lo que hizo fue robarse los reales del país. María Corina ha demostrado, fíjate, cuando ella dice, yo no me voy a salir de la ruta electoral, eso es cierto. Y es un avance enorme. Pero
todo lo que tiene que ver con el referéndum es una reproducción de los errores anteriores. Decir el gobierno está arrinconado, o sea, que se rinda, que se reúna conmigo para la transición, es desconocer que el gobierno está en la ofensiva contra ti, te está pegando contra la pared. Si no vas al TCJ, estás listo. Y si no, y si vas al CNE, cuando vayas estás habilitado. O sea, Maracolina está arrinconada en este momento del gobierno, aun cuando el gobierno tiene también sus heridas. Bueno, tiene que tenerla, ¿no? Ya están no solo las mediciones de opinión que vienen registrando, pues eso que se llama el descontento creciente, el rechazo, sino que es obvio. Y ese ha sido un elemento presente a lo largo de todos estos años. En ningún momento el gobierno ha tenido, en términos de opinión, pues, digamos, salvo al comienzo, cuando se comenzaba un proceso además de inclusión social y había una situación económica por los precios del petróleo de bonanza, en ningún momento aquí se planteó que el sector opositor era un sector minoritario, al contrario, siempre se jugó a que era la opción de cambio con una gran fuerza, ¿no? Ahora, si la oposición, que hoy es mayoría, la que ganó la primaria, sigue sin tener competidores en el mismo campo, porque no hay manera, y luego se planteó un esquema de polarización, la gran incertidumbre es que puede que María Corina no sea la candidata, pero tampoco la que ella ponga. De manera que los factores que fueron a votar y se distanciaron de